Buenos días a don Álvaro Arbelo Hijo, esperando su pronta recuperación para que pueda estar nuevamente con nosotros, haciendo sus interesantes y orientadores comentarios que todo el país espera. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, a doña Isabel Rodríguez, a Bienvenido Rodríguez León y a todo este magnífico equipo que compone el mejor programa que tiene la República Dominicana, sin duda alguna, el Gobierno de la Mañana. Aunque no es el tema que voy a tratar, solamente voy a señalar lo siguiente. El Banco Central, en su lucha por frenar los niveles de inflación que tenemos en la República Dominicana, acaba de incrementar por tercera vez la tasa de política monetaria de un 7.25% a un 7.75%. Es decir, ha aumentado esta tasa de política monetaria en 50 puntos más. Ustedes recuerdan que la tasa de política monetaria estaba alrededor del 5%. Exacto. Y desde ahí ha venido deslizándose hasta estar en el día de hoy en un 7.75%. ¿Qué es la tasa de política monetaria? Es la tasa que utilizan los bancos para los préstamos entre instituciones financieras, para operaciones entre instituciones bancarias, pero que afecta la tasa de interés pasiva y la tasa de interés activa de los bancos hacia sus clientes. Es decir, que los préstamos que regularmente uno hace con los bancos para adquirir una vivienda o para adquirir un vehículo o para desarrollar un negocio, para cualquier actividad, si ese préstamo no fue concertado mediante una tasa fija, ese préstamo, la cuota de ese préstamo podría variar, porque en los próximos días podrían incrementarse aún más los intereses. Así que esa es una medida que afecta directamente el bolsillo, sobre todo de la clase media. Pero yo quiero referirme a una situación que hemos observado ha estado ocurriendo durante los últimos 2 años en el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONANI. Durante los casi 2 años de gestión de este gobierno, ha habido en el CONANI una serie de situaciones, una serie de denuncias, en algunos casos de supuestos maltratos, en otros casos de supuestos abusos sexuales contra niños y adolescentes que están bajo la custodia de esta importante institución. Hay que decir que el Consejo Nacional de la Niñez, como se llamaba originalmente, luego se le agrega y la adolescencia, el CONANI, fue fundado por doña René Clan de Guzmán, quien fue primera dama de la República porque estuvo casada con don Antonio Guzmán Fernández. Y ella, doña René Clan de Guzmán, tuvo la idea de crear esta institución para la protección de los niños en la República Dominicana. Y es ahí cuando se crea el CONANI. Fue doña René la fundadora de esa institución, fundadora como primera dama de la República y además
fue la primera directora del CONANI, porque estuvo ahí durante ese cuatrienio de 1978 hasta 1982. Bueno, de ahí en adelante el CONANI continuó con otras personas. Regularmente el CONANI lo asumía la primera dama que venía, ¿verdad?, al Palacio Nacional, o sea, la esposa del presidente. Regularmente se encargaba de lo que era el CONANI. Luego, con los años, eso fue cambiando. Con los años fue cambiando y se designaban directoras del CONANI, quienes manejaban todos los asuntos que tienen que ver con esta importante institución. Pero en estos casi 2 años se han producido 2 situaciones. Primero, la destitución de la primera directora de esta gestión, de la licenciada Paula Disla, mejor conocida en el país como María Moñito. Es una gran actriz dominicana, una persona, ¿verdad?, con mucho talento, con mucha preparación. Pero se produjeron situaciones en aquel momento que llevaron al presidente de la República a destituirla y a colocarla en una posición como viceministra del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que creo que todavía está en esa posición. Pero luego fue designada en su lugar la señora Ana Morum. Ana Morum es o era, hasta hace un par de días, cuando presentó su formal renuncia, la directora del Consejo Nacional de la Niñez, CONANI. Y su renuncia se produce en un momento donde hay algunas denuncias y una situación similar a la que había en el momento en el cual se produjo la destitución de la pasada directora. Yo no estoy diciendo que lo que se dice, lo que se comenta es cierto. Yo no estoy diciendo eso. Sencillamente se ha hablado en algunos momentos de supuestos maltratos en hogares manejados por el CONANI, de supuestos abusos sexuales en hogares que son también manejados por el CONANI, y esa situación como que ha escapado, ¿verdad?, al control de quienes manejan esta importante institución. De hecho, voy a decir lo siguiente. Nosotros aquí en la Z con el Pueblo, en esta Z101, recibimos una denuncia muy grave. Una denuncia muy grave de una situación que supuestamente estaba ocurriendo en un hogar del CONANI. En un hogar del CONANI. No voy a mencionar el lugar, no voy a especificar, porque esa es una fase que desde ese momento nosotros nos comunicamos con el Ministerio Público especializado en temas de la niñez para que empezara a hacer una investigación sobre esa situación que supuestamente estaba ocurriendo. Bueno, pero se decía que en ese lugar supuestamente las jovencitas más grandes abusaban de las más pequeñas, porque están las hembras están juntas, y las más grandes supuestamente abusaban de las más pequeñas. Lo mismo ocurría con los varones, donde los más grandes también de alguna manera
supuestamente abusaban de los más pequeños, y es ahí donde uno se pregunta, pero ¿y dónde están los encargados de esos centros? ¿Dónde están las personas que son responsables de cuidar, de proteger, de mantener el orden en esos hogares que tiene el CONANI para estos adolescentes, para estos niños? Porque situaciones como esas no deben ocurrir si hay una supervisión, si hay una vigilancia efectiva. Pero señores, se llegó al colmo de decir de que supuestamente había casos de adolescentes y hasta de niñas que se paraban como en las ventanas o verjas y mostraban partes de su cuerpo a personas que estaban fuera de este lugar, para que ustedes vean todas las cosas que podrían ocurrir, aunque no estoy afirmando que sea así. Hay que investigarlo. Que haya ocurrido. Por eso nosotros dimos parte en aquel momento a las autoridades correspondientes para hacer una investigación, porque eso es lo que corresponde. Pero hay que tener mucho cuidado con todo esto. Estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes que están en manos de la autoridad que tiene que ver precisamente con la niñez y la adolescencia. Entonces hay que establecer más controles en esos hogares para que esas denuncias de supuestos maltratos, esas denuncias de supuestos abusos sexuales desaparezcan. Es decir, que no existan esos abusos, que no existan de ningún tipo, de ninguna manera. Ahora, con la renuncia de la señora Ana Morum, me imagino que en los próximos días el presidente tendrá que designar a otra persona. Y yo tengo una propuesta. ¿Por qué no volvemos al CONANI de 1978? ¿Por qué no volver al CONANI que fue fundado por doña René Clan de Guzmán, primera dama de la República? ¿Por qué no podemos entregar la dirección de esta importante institución a una persona que ha demostrado sobre todo mucha sensibilidad social y mucha sensibilidad humana, como es la primera dama de la República, Raquel Arbaje? ¿Por qué no podemos colocar a la esposa del presidente de la República, la señora Raquel Arbaje, como directora del Consejo Nacional de la Niñez, como fue en aquel momento en 1978, que estuvo ahí una mujer, óigame, de la talla, de la categoría de doña René Clan de Guzmán? Lo que pasa, Nayí, es que recuerda que ella optó, por ejemplo, por no darle continuidad al despacho de la primera dama para que no se diga que la esposa del presidente estaba manejando presupuesto. Pero al margen de eso. Pero ella era la presidenta, todavía lo es, del gabinete de la niñez. Exacto. O sea que yo creo que es un asunto de economía y de jerarquía. Ahí no hay presupuesto. Entonces, está bien, que el tema no es presupuesto. El tema no es ese. Lo que estamos hablando es qué es lo que le podría convenir a los niños y a los adolescentes de este país, que sea precisamente la primera dama de la República, Raquel Arbaje, la que asuma la dirección del CONANI. Yo por eso digo, devolver a ese CONANI de 1978 con la idea original que lo creó doña René Clan de Guzmán. Entonces, yo creo que con una persona con esos niveles de sensibilidad humana y social que lo tiene la primera dama de la República, evitaríamos, estoy seguro, tantas situaciones, tantos problemas, tantos ruidos en torno a una institución que está llamada
a cuidar, a proteger a los niños y a los adolescentes en la República Dominicana. Llévatelo, Cundo.